Amigos, bienvenidos. Iniciamos con la información. La experta en minería Marcela Villatoro explica cuáles podrían ser los daños ocasionados si se decide explotar la minería en El Salvador. Ella dice que están completamente en desacuerdo con esto y también dice de que definitivamente no se puede abandonar la lucha en contra de la minería. Si ellos llegan a presentar ahora derogar la prohibición de la minería, pues tendrían que presentar también una ley especial que hable sobre la minería y también cómo se va a ver la forma de proteger nuestros recursos naturales. Pero hasta el momento no se ha dicho nada de eso al respecto. Siempre lo hemos dicho que estamos en contra de que la minería vuelva a nuestro país por temas medioambientales y más que todo por el agua. Creo que nosotros tenemos que tener claro que la contaminación del agua es algo que nos va a afectar a todos los salvadoreños. Todas las cuencas hidrográficas en nuestro país están conectadas y si algún río se contamina, nos contaminamos todos. Entonces, aunque digan, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con personas que estaban cuidando el río Lempa, que es una asociación que ve el río Lempa, nos decía la preocupación que tenían, por ejemplo, con la parte medioambiental. Y es que, por ejemplo, cuando fue el huracán Mitch, que fue hace más de 30 años, El Salvador aún no se ha recuperado de ese desastre natural que ha pasado por parte del río Lempa. Ahora se imaginan qué pasaría si se aprobara la minería de nuevo en nuestro país. Y que también el río Lempa se encuentra, más del 80% de él está contaminado. Entonces es una situación realmente grave. Deberíamos de estar buscando la forma de recuperarlo. La forma no solo que esto, sino que todo el medio ambiente dentro de nuestro país esté en buen estado. Y es algo que no están haciendo este gobierno, sino que solo está buscando poner parches, pero al final lo que necesitamos es tener la claridad de cómo vamos a tener un cuidado del medio ambiente. Podría ser el trasfondo. Por menos echaron a Rubén Alemán, eso es lo que dice esta señora Betty Arana en cuanto al accidente que ocurrió en el viaducto de Los Chorros. Ella dice que quizá el ministro esté muy preocupado porque pues fallecieron 3 personas y, como les digo, por menos echaron a este otro señor que ella mencionó. Por otro lado, es lamentable que se agarran de un tema pues tan triste como el sucedido en el viaducto de Los Chorros para atacar al gobierno del presidente Bukele y al ministro de Obras Públicas. Es una escena de cielo abierto, hacer un levantamiento, una inspección de todo alrededor, o sea, fotos, imágenes, videos, todo eso también la fiscalía tendría ya de oficio que haberlo levantado. Y la familia con sus abogados, negociar la indemnización. Ahí el presidente no tiene que meterse mucho, ¿verdad? Tal vez decirle, miren, denle pisto a la gente, ¿verdad? Pero eso lo tendrían que negociar con sus abogados. Pero como aquí acostumbramos a que esto lo hacemos show, ¿verdad? La tragedia lo hacemos show y siempre queremos tener una raja política del mal de otras personas. Obviamente también sabemos que en alguna responsabilidad civil y laboral, pues tendrán ellos también como Ministerio de Obras Públicas. Por eso el ministro Romeo Rodríguez, me imagino que ha de estar muy preocupado. Por menos echaron a Rubén Alemán, o sea, por menos. Correcto. Porque en este caso donde han fallecido 3 personas. El problema es que a veces contratan empresas que no reúnen las condiciones o crean empresas en el momento, porque esta es una jugada que han hecho siempre los gobiernos, de que crean empresas así a la brava y estas empresas solo alquilan maquinaria a otras empresas y, o sea, no tienen ni siquiera la maquinaria. A mí me han contado de que el Ministerio de Obras Públicas tiene cierta maquinaria y él mismo se le alquila a las empresas, o sea, son cosas que se dicen, ¿verdad? No me constan, pero se dicen. Ahora, triste noticia para todos, pero dudo que haya una investigación exhaustiva. Porque si la investigación exhaustiva de este caso va a ser manejada igual a la del helicóptero, yo me imaginaba que iba a decir eso. Entonces ya la cagamos, ¿verdad? O como la de Alejandro Mason. O como la de Alejandro Mason y otros casos que se conocen, por ejemplo, del penal. Entonces ya la cagamos, o sea,
el presidente yo creo que en algún momento se tiene que lavar la carita con agua y con jabón porque aunque tenga un montón de gente ciega y gente atarantada que lo sigue, pero también debería de pensar en que no todos somos brutos, ¿verdad? Que habemos unos que usamos un poquito la cabecita y tenemos niveles de estudio más altos, y aparte de los niveles de estudio también somos personas que nos estamos siempre cultivando y somos autodidactas, porque en el caso, por ejemplo, de los analistas políticos, somos personas que siempre estamos buscando información, rastreando información, leyendo, comparando teorías, comparando doctrinas. En el caso de los abogados, por ejemplo, estamos siempre comparando doctrinas, comparando leyes de un país, de otro país. Entonces nosotros somos autodidactas hasta que nos morimos. Entonces él debe pensar de que no toda la gente tiene la capacidad intelectual que ellos desean, ¿verdad? De hecho, me da mucha tristeza ver a algunos políticos con una capacidad intelectual o una capacidad de discernimiento bastante bajo. Y eso pues lo tenemos en el caso de los diputados. Yo les decía la vez pasada, cuando usted va a una empresa a solicitar un empleo, incluso para hacer ordenanza, le piden hasta la magnífica, lo pasan hasta por el detector de mentiras. Y a estos sinvergüenzas de los políticos, ni el currículum le pedimos. ¿Verdad? Una de las críticas que andan haciendo a Romeo Rodríguez, que no es arquitecto ni ingeniero. Entonces dicen, ¿verdad? Zapatero a su zapato, pero yo creo... Pero fue vendedor de moto. Fue vendedor de motos. Es que como el presidente se llevó a todos sus empleados de la venta del negocio que tenía, ¿verdad? De ministros. Pero ¿qué podemos pedir también si el ministro de Agricultura y Ganadería, él es... técnico en algo. En computación. Sí, y algunos son licenciados porque tienen licencia de conducir. No, pero y también el ministro de Educación no tiene nada que ver. Incluso el presidente es licenciado porque me imagino que eso sí tiene licencia de conducir. Sí, pero es licenciado. No, pero también es doctor. Sí, es doctor, sí, ajá, es cierto. Le dieron un doctor honorífico en China. Pero eso a cualquiera le dan. No, pero es doctor. Para mí, doctor es el que se quema las pestañas y depelándose para sacar una carrera y luchando, pero lo que le den a uno solo porque un día llegó a ser, también le dieron, o sea, imagínense el nivel, si también le dieron un doctorado a Salvador Sánchez Serén, que se dormía en las conferencias de prensa. Las víctimas nunca tuvieron voz, eso es lo que dice el diputado Cristian Guevara, refiriéndose a las verdaderas víctimas que durante años fueron masacradas por los pandilleros. Sabemos que hay varias organizaciones que nunca levantaron la voz para defender a estas víctimas, pero sí la levantan para defender a los pandilleros. Hola, soy Cristian Guevara y fíjense que vi una noticia que a mí me llamó la atención. Era una noticia que publicaba el diario El Salvador, donde yo retomaba algo, lo ponía en mi tweet, pero se los quiero poner así con un poquito más de análisis. Fíjense que es cómo funcionan las organizaciones de derechos humanos, donde queda bien claro cómo sí defienden criminales, pero no defienden el derecho de los buenos salvadoreños. Solo lean eso, solo se lo voy a leer. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos desarrolló ayer una audiencia para examinar el impacto de los derechos humanos del régimen de excepción en El Salvador. Sin embargo, denegó a la participación a las familias de las víctimas de las maras. Es decir, en el contexto de la violencia de El Salvador, incluso ahí metan al régimen de excepción, o sea, se puede analizar, pero no llevan a las familias de las víctimas de las maras cuando todo el mundo sabe que las víctimas, las reales víctimas de la violencia fueron las víctimas de las pandillas. Y dice, a la audiencia invitaron como testigos a Leonora Arteaga, directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso Legal, que todo el mundo en ese mundito de las ONGs sabe que ella es la charita, comadre, la bestie de Ruth Eleonora López, la influyente de la BBC. Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal. Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina de Washington para América Latina. Juan Papier, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. Y a Carlos Bernal, profesor de Derecho de la Universidad de Dayton.
Sin embargo, a pesar de tratarse de una discusión sobre el régimen de excepción, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estadounidense denegó la solicitud de la Fiscalía General de la República para que familiares de las víctimas de homicidios, desaparición de personas y extorsión perpetuadas por las pandillas previo al régimen de excepción participaran en la discusión. Es decir, que increíblemente en una discusión sobre derechos humanos de El Salvador se les negó a las víctimas hablar. Yo por eso tuve, y quiero retomarlo nuevamente, el programa que se llamaba Nexos, donde yo invité a una gran cantidad de víctimas de las pandillas, porque estos funcionan igual que las maras: ver, oír y callar. Ahí las víctimas no podían hablar. Entonces yo hice el programa Nexos para ver, oír y hablar, y aquí vinieron a expresarse a mí, aquí a mi oficina, una gran cantidad de víctimas de la mara, como es lo correcto. Así que solo vean cómo funcionan estas organizaciones fachadas que solo sirven para defender criminales y pandilleros. Mi gente, me despido. Gracias por ver, gracias por su apoyo. Será hasta un próximo video.